Muy buenas a todos y bienvenidos al séptimo episodio de Cibernetia. En el episodio de hoy vamos a hablar de un estudio que tiene que ver con un sistema muy popular, que es el sistema multiagéntico. Bien, bien. Pero antes de hablar de este estudio o del sistema multiagéntico, ¿qué es un agente? Un agente en realidad es un software al que le permitimos la conexión a un LLM, por ejemplo, a un modelo de lenguaje grande, y tiene una serie de características. La primera, definimos un rol, que es lo que tiene que hacer. La segunda, le definimos y le asignamos una serie de tareas que tiene que llevar a cabo. Y por último, le damos unas herramientas para que esas tareas las pueda realizar. Entonces, cuando hablamos de sistemas multiagénticos, hablamos de sistemas que utilizan varios de estos programitas, ¿no? Cada Correcto. uno con un modelo que puede ser el mismo o diferentes, Ujú. cada uno con un rol diferente, eso sí, y entre ellos llevan a cabo tareas, ¿no? Correcto. Vale. Entonces, el estudio del que hablamos hoy, ahora sí, es un estudio que explica por qué estos sistemas no son tan buenos como suena. Y esto duele mucho. ¿Por qué? Porque la idea inicial y por la que estamos todos tan entusiasmados es que estos modelos multiagénticos, teóricamente, pueden resolver las tareas de manera más efectiva. Así es. Esa es la idea, ¿no? Que comunican. Si yo tengo un solo agente, puedo hacer unas cosas, pero si tengo varios, seguramente puedo hacer más mejor, ¿no? Divide et impera, ¿no? Lo que dice este estudio precisamente es eso, que tener más de un agente en tu sistema no te garantiza que el resultado sea mejor que si trabajas con un solo agente. Puf, ¿Mm? Claro, es- esto rompe con la tendencia que estamos viendo ahora. Esto hace daño. Sí. Hace daño. Bueno, pues para poder llevar a cabo este análisis que han hecho, han utilizado una serie de métricas. Las métricas con las que evalúan el rendimiento del sistema para diferentes tareas. Correcto. Y estas métricas las han agrupado en tres grupos principales, ¿no? Estos tres grupos, ¿cuáles son? Bueno, han hecho una división taxonómica, ¿no? Entonces, esta división las han dividido entre tres y han dicho, la primera, son fallas de especificación y de diseño. La segunda, una desalineación entre agentes. Y la tercera, la verificación y finalización de tareas. Estas son las tres más importantes con las que se han encontrado. Y es interesante irlas definiendo una a una, si te parece. Sí. Y podemos definirlas para saber por dónde están fallando. Porque es digamos, el primer estudio que lo está planteando de una manera, podríamos decir, estructurada y seria, ¿no? Empecemos con la primera. Venga. Las fallas de especificación y de diseño del sistema. El sistema, hay que pensar que lo diseña un humano. Yo soy quien decido qué roles quiero asignar a qué agentes, ¿no? Y cómo van a trabajar entre sí. Yo puedo perfectamente asumir que los roles que he asignado son los necesarios o son los mejores para llevar a cabo esa tarea. Y no tiene por qué ser así. No, correcto. O sea, estamos hablando de una falla estructural. Exacto. ¿No? Entonces, dentro de esa falla estructural también puede haber errores en la comunicación entre los diferentes agentes. Sí. ¿No? Y además se pueden dar, por ejemplo, toda una serie de problemas que son inherentes. Por ejemplo, una insuficiencia a la hora de describir exactamente el rol de cada uno de ellos. Esto es muy bueno, porque imagínate que yo le digo a un modelo, ¿no? En este caso a un agente, le digo, tu rol es de experto. ¿Pero experto en qué? Correcto. Entonces, esta ambigüedad causa errores. Correcto. Vale. Correcto. El segundo tipo de error que han encontrado es el de la desalineación. ¿A qué se refieren con esto? Es un problema de jerarquía. Es decir, cada uno tiene que resolver una tarea en concreto. A medida que se van resolviendo esas tareas, el siguiente tiene que corresponder a la resolución del primero, y así sucesivamente. ¿Dónde está habiendo el problema? Pues que hay algunos agentes que están haciendo tareas que no le corresponden. Es como si dentro de un ejército, pues un general hiciera el trabajo de un teniente y el teniente acabara haciendo el trabajo de un cabo, o peor, de un general un cabo, ¿no? Entonces, esa pérdida de estructuración de jerarquía, ese solape entre funcionalidades, entre atribuciones, entre tareas incluso que tienen que realizar, es otro de los grandes problemas, y es donde están provocando esas desviaciones graduales que se van dando al final cuando intentamos analizar cuál es el resultado. Claro, porque esto al final es una cadena. Si el Sí. primero se equivoca
y el segundo se equivoca a raíz del primero, pues esto es como el juego del teléfono, ¿no? Sí, que creo que cada sí, vez porque- vamos de mal en peor. Y la vamos haciendo cada vez peor. A medida que Esto, vamos sumando. ¿podríamos decir entonces que los agentes se amotinan? Bueno, digamos que no son lo suficientemente disciplinados, ¿no? Vale. O no están, digamos, no hay una alineación correcta entre ellos. Y esto es un problema muy interesante. Esto se da incluso en el trabajo con seres humanos, en equipos. Aquí hay, en hay equipos. algo interesante. Tal vez por ahí va el Ahí problema, va el problema. principal. Pero esto ya Vale. lo comentamos luego. Vale. El tercer tipo de error, eso sí, y con esto cerramos, es la verificación de la finalización de las tareas. Ah. Si yo tengo un agente que, por ejemplo, es un supervisor, Sí. yo asumo que este supervisor podrá identificar cuando una tarea se ha completado correctamente, ¿no? Sí, Y Sí. claramente no es el caso siempre. no. Y esto es un problema que puedes entrar en un bucle, ¿no? Y te puedes quedar ahí dando vueltas y dices, bueno, pues la tarea no la he acabado, entonces entramos en una discusión y los LLMs pueden entrar en esos bucles con mucha facilidad. Esto lo he visto hace poco, hace ya unos días, en los modelos que llaman de razonamiento, que son Mm. aquellos que generan una respuesta y tal y como la generan dicen, bueno, espera, voy a pensar esto, espera, no, voy a volver a... Claro, y a veces entran en un bucle en el que se están mucho rato, ¿no? Como autosugestionándose constantemente. Bueno, eso tenía un nombre en el pasado, incluso ahora en el presente lo llamamos discusiones bizantinas, ¿no? O sea, acaban totalmente fuera de lo que es el control del objetivo, ¿no? Del poder obtener a partir de esa interacción algo que sea realmente útil, ¿no? Y es que interesante. Te eso. vas por las ramas constantemente. Bueno, pero se puede dar entre agentes. Sí, eso es lo que están viendo. De hecho, Claro. hay una gráfica en este estudio que es interesante para poder dimensionar cómo de grandes son estos errores. Esto ver. lo han testeado con 150 tareas y 6 personas, 6 humanos, son los Sí. que han medido todo esto. Y son tareas del estilo, crea un programa, ¿no? Y entonces, para crear un programa tiene que haber alguien que haga el código, alguien que lo compile y alguien que lo verifique. Correcto. ¿No? Pues será un agente de redacción, un agente que compile y un agente que verifique. Vale. Si uno lo hace mal, pues el resultado estará mal. Más aún, si el que hace el código está mal, el que verifique también se estará equivocando porque estará verificando un código que estará Sí. mal. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Vale. Hay otra tarea que también me llamó la atención, que es la de un juez, que era un juez, un abogado Un juez, un abogado y había un tercer rol. Sí, me parece que era un fiscal. Y un fiscal. Y entonces esto era la simulación de Un juicio. un juicio, ¿no? Y con eso tenían que llegar a la conclusión de quién era culpable y quién no. Y lo que se habían encontrado era que se estaban autosugestionando constantemente y, más sorprendente aún, algunos llegaban a decisiones arbitrarias. Bueno, desde el momento en que los LLMs nos plantean esta ambigüedad, que recordemos, no son modelos causales, son modelos correlacionales, por lo tanto, siempre van a dar una respuesta, aunque esa respuesta no tenga realmente un fundamento claro, nos podemos encontrar con que este proceso de herencia de estas características se traslada en todo el sistema. Así que el resultado que en un principio las expectativas decían los sistemas multiagénticos tienen que ser mucho más efectivos, en realidad lo que está demostrando este estudio es que requiere que profundicemos mucho más en la manera tanto en la que definimos los agentes, como en la que se definen los roles, como en la que se definen incluso las propias tareas que tienen que hacer. Porque al final, ¿qué es una tarea? Una tarea tiene un inicio, tiene un fin, una tarea tiene una serie de recursos. Una ejecución, claro. Correcto. Hay un trabajo y eso pues provoca una duración. Sí. Bueno, todo esto, si está mal definido, va a provocar desgraciadamente solapes, ¿no? Había otro ejemplo, y este es el último que comentamos, había otro ejemplo de cómo habían probado el sistema multiagéntico, que era con algo tan sencillo como organizar unas vacaciones, ¿no? Entonces tenías un agente que buscaba el hotel, un agente que buscaba el vuelo y otro que buscaba el plan, ¿no? El plan de viaje. Sí, vale, pues se habían encontrado que, claro, a veces el que tenía que buscar el vuelo, pues buscaba también el hotel o generaba parte del plan de viaje y en algunos casos habían reservado más de un hotel a la vez. No sé qué me claro. suena esto, no sé qué me suena. Sí. Pero esto es, claro, si vamos a trabajar con dinero de verdad, Sí, ¿no? sí, Y no sí. vamos a simular esto, sino que lo queremos pasar a un entorno de producción, Sí. ojo, porque nos puede salir caro. Oye, la gráfica es interesante. Sí, la gráfica, Sí, pero la estamos perdón. dejando
La gráfica es la siguiente. A ver, voy a bajar un poquito aquí. Está más abajo, es esta de aquí, Sí. ¿vale? Ellos evalúan las tareas en 3 etapas. La pre-ejecución, la ejecución y la post-ejecución, Está ¿vale? Y clarísimo. estos 3 colores que veis son las 3 categorías que hemos mencionado, ¿no? Cuando está mal especificado el sistema o la tarea, cuando los agentes no se comportan como se les ha indicado, es decir, no cumplen con el rol o la tarea que llevan a cabo no es la que yo le he pedido, y luego cuando se verifica la tarea, ¿no? Que Sí, es correcto. si está bien o no y por qué. Vale. Pero es interesante, ¿no? Como, por ejemplo, en la parte entre preejecución y ejecución, un 15,2% corresponde a la desobediencia. Sí, sí, O sea, sí, sí. es curioso, ¿no? Sí, O, sí. o, por ejemplo, ver cómo se está trasladando, ¿no? Del 6,4% que estamos viendo de unaware of termination conditions, es decir, no saben cuándo se acaba una tarea, se está trasladando en todo el proceso, en preejecución, ejecución y posejecución. Absolutamente. O sea, es alucinante. A mí lo que me parece más llamativo es ¿Qué? el hecho de que, en realidad, si te fijas en las categorías grandes, Sí. las de colores, Sí, todas tienen el mismo porcentaje global de error. sí, es curioso Es el esto. 30 y algo por ciento. Es decir, no es que fallen más en la verificación Sí. que en la definición de tareas o que en ser coherentes con el rol que se les ha asignado. No, no, no. Es que fallan en todo. Es multisistémico. Pueden fallar Fallo es multisistémico. en todos lados. Bueno, nos va a costar encontrar el método, pero lo apasionante de este estudio, que recomendamos la lectura otra vez, es que empieza a encontrar las razones por las cuales los sistemas multiagénticos no están dando el rendimiento que estábamos esperando. Exacto, exacto. Entonces, aquí nosotros planteamos un enfoque distinto. Creemos que el problema está en que estamos delegando en estos sistemas una tarea para la que no están diseñados, que es el entendimiento. Cuando tú tienes que hacer algo como juzgar a alguien, tienes que entender muchas cosas para llegar a una conclusión que es correcta, ¿no? Incluso ética. Pero estos sistemas no entienden lo que están haciendo, porque al final, ¿con qué funcionan? Con modelos de lenguaje natural. Y otra de las razones por las que fallan en este caso es que los modelos de lenguaje natural son de uso genérico. Es decir, yo le puedo pedir que me haga un poema, que me redacte una lista de pasos, que me analice un texto, ¿no? O que me lo resuma. Y cuando yo lo acoto y le digo, tu rol es este, y ahora solo puedes llevar a cabo esta tarea en concreto, todas aquellas otras para las que se ha entrenado están ahí, pendientes de salir, ¿no? Y decirle solo puedes hacer esto es un poco ponerle puertas al campo, porque tarde o temprano intentará hacer otra cosa, porque está entrenado para hacer más cosas. Correcto. ¿Mm? Está pidiendo a gritos, al cabo y al fin, que acabemos insertando en ese tipo de modelos inferencia causal. Sí, sí. Que lamentablemente a día de hoy, con los sistemas multiagénticos que existen, no tenemos. Por ahora. Por ahora. Y hay algunos pinitos, ya hablaremos. De eso ya más adelante. Lo importante que sí que queremos comunicar es que los sistemas multiagénticos son muy atractivos, porque Sí. automatizan tareas muy complejas. Pero estos sistemas se tienen que usar de forma responsable. Es interesante pensar bien en qué tareas queremos automatizar para que uno de los requisitos para que se puedan llevar a cabo no sea el tener que entender lo que se está haciendo. Bueno, estudio apasionante. Dejamos ahí la lectura, esperamos preguntas, esperamos que hayáis disfrutado de este podcast y sobre todo que empecemos a pensar un poco más allá de los sistemas multiagénticos, cómo mejorarlos. De qué manera podemos transformar estas herramientas que no están dando el resultado esperado en herramientas que realmente sean potentes y útiles, en las que evidentemente confiamos y creemos que será así. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.